Señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe a través de GEM, como todos los domingos. Estamos empezando un nuevo mes, el mes de septiembre, el mes de la juventud, el mes de la primavera, y a nivel eclesial también tenemos el mes de la Biblia. Si es que ese va a ser nuestro tema central del día de hoy. Y hablando de la Biblia, de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios, después también vamos a hablar de las diferencias entre estos términos. Vamos al Evangelio del día de hoy, señor director, por favor. Ahí tenemos el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. Y dice el texto: en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y por supuesto, no vamos a desperdiciar la oportunidad de reflexionar este Evangelio de los talentos del día de hoy con nuestro invitado, a quien ya vamos a presentar, señor director, si me acompaña. Está con nosotros después de unos meses, por motivos laborales, pastorales, de docencia. Lastimosamente en estos meses no pudo estar con nosotros, pero ahora justo está con día libre, los días que nosotros también estamos aquí en nuestro programa. El padre César Neri Villagra. ¿Qué tal, y cómo estás? Mariano, un gusto saludarte, muy bien, gracias a Dios, y aquí para servirles. Gracias, en lo padre. que respecta a las Sagradas Escrituras. Así es, y estamos en el mes de la Biblia, reitero. Pero primero, padre, qué hermoso este Evangelio, el de los talentos.
tiene tantas enseñanzas. Primero me gustaría que hagas una primera reflexión y luego quiero hacerte algunas preguntitas concretas aprovechando también este mes de la Biblia. Cómo no, un gusto. Y decir sobre todo que esta parábola de los talentos se refiere básicamente a una cuestión vocacional. Por el hecho de que Dios a cada uno nos da una vocación determinada y una misión. La vocación conlleva una misión. Y en esa misión, pues, diferenciada una de la otra, son factores que se complementan para la construcción de la comunidad cristiana. Por eso que no hay que hacer comparaciones entre los talentos, porque lo que Dios nos va a pedir cuentas, es sobre la multiplicación de esos dones y talentos que se nos dio, no por los dones ajenos. Si a uno le dio 10, a otro le dio 15 y a otro 20, por ejemplo, yo no puedo responder por el de 20 si tengo 10. Es decir, a mí me pide, si me dio 10, tengo que producir 20. Al que le dio 15, 30. Al que le dio 20, 40. Es decir, duplicar, aumentar. Es decir, hacer trabajar, invertir esos talentos que se nos ha dado. Generar intereses a favor. Generar intereses a favor. Lo único que Dios no tolera es al siervo inútil y haragán que va y entierra ese talento, y cuando llega el día de dar cuentas, viene y dice a su patrón: yo sé que eres un patrón exigente, que cosechas donde no has sembrado. Y por eso tuve miedo y guardé ese un talento, ese un denario, y ahora que viene a pedir cuenta, pues te lo devuelvo. Me diste uno, aquí te devuelvo uno. Y ahí le dice el Señor: siervo inútil, ¿por qué no pusiste en el banco para que eso produjera un interés? Hay otros textos y que son complementarios con este, ¿verdad? Evidentemente. Entonces emerge del texto de que Dios nos pedirá cuentas sobre aquel don o aquella vocación o aquella capacidad o habilidad que Él nos dio. Y por eso que es importante, como una enseñanza fundamental, es no compararnos con otros, sino discernir qué talento me dio a mí y cómo yo tengo que reproducir eso para el bien de los demás, de tal manera que coopere y colabore de esta manera en la construcción del reino, en la construcción de la comunidad eclesial. Hay una palabra que se plantea en el texto y que a veces, padre, usamos mucho de pretexto, y dice: tuve miedo. Sí, exacto. El temor es un elemento que paraliza. Fíjate que el temor, ya en los inicios de la comunidad de Israel, cuando ellos salieron de Egipto y enviaron los 12 espías para ver si realmente la tierra era como Dios decía, que manaba leche y miel. La tierra prometida. La tierra prometida. Fueron enviados y vinieron con dos noticias, una positiva y otra negativa. Y dijeron: efectivamente la tierra es como Dios nos dijo, mana, leche y miel. Hay abundantes frutos. Pero la mala noticia es que en esta tierra hay ciudades fortificadas y soldados muy valientes. Entonces esto, cuando comunicaron los 12 espías, que representaban uno cada tribu, empezó a tergiversarse en la comunidad, como suele pasar con el chisme. Se multiplica, se exagera, hasta llegaron a decir: no, la tierra es prometida, ciertamente, mana, leche y miel, pero las ciudades están fortificadas y tienen muros tan altos que llegan hasta el cielo. Exageración. Y los soldados son tan fuertes, son tan altos y son como gigantes, que nosotros seremos como langostas ante ellos, nos van a aplastar. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Tenemos miedo. El miedo paraliza, inmoviliza. Entonces hagamos un becerro de oro. Dios nos mintió, Él quiso divertirse por nosotros, nos tira en el desierto para que vayamos a caer en manos de estos gigantes. Retrocedamos, vayamos a Egipto, niegan su libertad, rechazan la libertad que Dios le dio, trabajar por esa comunidad que el Señor está fundando con ellos, y quieren retornar a la esclavitud. Porque ahí dice: se come ajo, cebolla, no importa que seamos esclavos, ahí vamos a vivir bien. Y ahí por anteoingo, pues. Y ahí por anteoingo. Entonces, ¿qué pasa? Inmoviliza, ellos no se proyectan hacia una superación de su situación, de su estado, y entran en un proceso de regresión. El miedo produce eso. Entonces, por eso, en este mismo sentido, este que recibió un talento, o el talento que sea, tiene miedo, y entonces él queda paralizado. En vez de ser propositivo,
de invertir en algo para que esto produzca un beneficio para el patrón y ser un buen siervo, él va y guarda y le presenta el mismo dinero que le dio el patrón. Entonces, claro, el otro le dice: siervo inútil, tú no sirves para multiplicar, para reproducir los bienes que te he encomendado. Padre, Sí. siguiendo un poco y aprovechando que estamos en el mes de la Biblia, aprendemos de esta parábola muy hermosa realmente, que deja muchas enseñanzas. En una parte el texto dice talentos y en otra parte usa la palabra dinero. Sí. ¿Podés explicarnos un poquitito? Sí. Quizás la palabra dinero es una traducción moderna, Ajá. porque hay que tener en cuenta que tanto el tema del banco como el tema del dinero circulante en moneda se inventa con Alejandro Magno. Estamos hablando 300 años antes de Cristo más o menos. De manera que la palabra talento es un poco más fiel, porque después a veces los traductores posteriores cambian la palabra. En la antigüedad, en la época de Jesús, cuando se escriben estos textos, ellos tenían los talentos, que son placas de plata o de oro que hacen a la reserva de la nación. Y las pequeñas monedas que circulaban entre los ciudadanos eran moneditas de plata, de cobre, que tenían bajo valor. Para la economía diaria. Exactamente. Entonces los talentos son realmente placas de plata de oro que se guardaban en el templo o en el palacio, porque eran los lugares más seguros. Entonces, Por el valor significativo por que el valor tenía. significativo que tiene. Así como nosotros podemos decir lingotes de oro o lo que sea, ¿verdad? Entonces los talentos eran, digamos, como la reserva que se tenía en un país y que se custodiaba bien porque, digamos, se puede necesitar en un momento determinado cuando se da un pacto entre un país y otro país, en caso de necesidad, en caso de hambre, en caso de pestes, etcétera, ¿verdad? Bueno, la verdad tengo otras preguntas sobre esta parábola, pero ahora sí ya quiero entrar, padre, en el tema central. ¿Por qué septiembre, mes de la Biblia, padre? Y septiembre es mes de la Biblia por el hecho de que San Jerónimo falleció el 30 de septiembre. San Jerónimo es el santo patrono, por eso, de los biblistas. Él es originario de Dalmacia, de Estridón, lo que hoy sería Croacia, Europa del Este. Y él estuvo en Roma, es un gran gramático. Entonces el Papa lo comisionó a él, a Israel, para que tradujera la Biblia griega y hebrea al latín, que hoy conocemos como la Vulgata de San Jerónimo. Él es un santo y doctor de la iglesia, con San Agustín, San Ambrosio, los grandes santos. Y el 30 de septiembre él falleció, hacia los años 420 más o menos. Él nace en el 340, muere más o menos en el 420 y se dedica, por eso el 30 de septiembre es el día de la Biblia. Pero todo el mes de septiembre se habla hoy en la Iglesia Católica del mes de la Biblia. Justamente para promover su lectura, Para promover su estudio. lectura, para promover el acercamiento. ¿Por qué? Porque interesante es lo que dice San Jerónimo, expresión que fue rescatada por el Concilio Vaticano II y está en la Dei Verbum, que es el documento madre, digamos, para la Biblia. Él dice: el que desconoce las Sagradas Escrituras desconoce a Cristo. Es decir, para que yo conozca realmente a Cristo, debo conocer la Biblia. Se Eso es lo puede que dice él. producir un encuentro personal con el Señor. Personal con el Señor a Sagrada través de su palabra. Entonces, es una gran expresión que Él nos dejó, entre tantas otras que este santo y doctor de la iglesia nos ha dejado. A veces usamos como sinónimos ciertas palabras, padre, por ejemplo, Sagrada Escritura, Palabra de Dios, Biblia. Sí. ¿Puedes explicarnos un poquitito las diferencias? Sí, la palabra de Dios es un concepto amplio que involucra a las Sagradas Escrituras, pero no se reduce a las Escrituras. Porque hay que partir de la base que en la misma Biblia, en el Evangelio de San Juan, se dice que esto es lo que se escribió para que nos sirviera a nosotros como contacto con Dios, para formar nuestra fe, para crecer en nuestra vida cristiana. Pero que muchas cosas no se han escrito, que si se escribieran, no cabría en el mundo los libros. Quizás con un poquito de género hiperbólico. Pero hay muchas cosas que no se escribieron. Y hay muchas otras cosas que permanecen en la tradición litúrgica. Por ejemplo, Pablo de Tarso, respecto a la Eucaristía, dice: esta es una tradición que yo recibí y que a su vez lo transmití. Es decir, existen tradiciones en el campo litúrgico
y que han sido tomados por los padres de la iglesia, por los doctores de la iglesia, en la liturgia, en la moral, en las costumbres, en varios ámbitos que son considerados también palabra de Dios en cuanto que forma parte de la tradición. Porque para nosotros no solamente revelación es las escrituras sagradas, sino también la tradición. Y este conjunto forma la palabra de Dios. La Sagrada Escritura, sin embargo, es una realidad física y sociológica. Física en el sentido de que son palabras fijas, están fijas desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que ya no van a ser modificadas porque han sido ya consagradas definitivamente, y sociológicas porque hay un grupo, una comunidad cristiana que tiene estos escritos como sagrados y como vinculantes para su vida. Los reconoce como vinculantes para su vida. Entonces, estas son las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y estos textos están en sus versiones originales, en sus textos originales y las distintas traducciones que se han realizado en todo el mundo. Muy bien, estamos en compañía del padre César Neri Villagra, un experto. Hay algunos que dicen experto en Biblia y otros expertos en Sagrada Escritura. Pepe Yañez y yo, otra situación, me parece. Sí. A veces también nos encontramos con esa situación. Ahí quiero decirte, Mariano, que la palabra Biblia quizás sea lo más exacto porque Biblia quiere decir libros. Y abarca los 76 libros del Génesis y del Apocalipsis. La palabra, lastimosamente, tanto la palabra Biblia como Sagrada Escritura no existe en la Biblia. Muy bien. Vamos a seguir hablando de esto y otros temas a la vuelta de la pausa. Reitero, estamos con el presbítero doctor César Neri Villagra. Después incluso queremos hablar un poco de la clasificación de los textos bíblicos, los géneros literarios también. Vamos a aprender mucho hoy, comenzando este mes de septiembre, el mes de la Biblia. A la pausa, ya volvemos. Desde la Fe a través de GEM. Hoy como invitado está con nosotros el presbítero doctor César Neri Villagra, y como les decíamos, vamos a comenzar. Tenemos muchos temas, la verdad. Yo creo que vamos a dedicarle otro espacio para seguir hablando. Padre, los textos bíblicos y los géneros literarios. Sí. Comentarnos, por favor. Sí. Antes quiero decir que, como decía al final de del primer bloque, que no aparece la palabra Biblia en los textos. Simplemente es una manera de decir los libros. Aparece la palabra escritura. Sagradas Escrituras no, pero sí escritura, como dice las Escrituras. Eso es lo que aparece en los textos bíblicos. Ahora, respecto a la clasificación que me preguntas, tenemos lo que ordinariamente llamamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero hoy los especialistas prefieren no usar estas expresiones porque es incorrecta. ¿Ah, sí? Es incorrecta por el hecho de que hay una cadena de traducciones y se ha cometido falsas interpretaciones. Es decir, ¿de dónde viene esta palabra Antiguo y Nuevo Testamento? Y de una palabra original hebrea que es berit. Y la berit quiere decir compromiso de Dios con la humanidad o con Israel en primer lugar. Compromiso libre, personal, consigo mismo en favor del pueblo. ¿Por qué? Porque Él no puede hacer pacto con el ser humano, porque está por encima. El pacto se hace entre iguales. Entonces la palabra berit es un compromiso personal que Dios hace consigo mismo de favorecer. Por eso que Dios no se puede contradecir, siempre va a salvar a la humanidad. Entonces esta palabra berit se había traducido por diaseque, que se traduce por alianza, que también es incorrecto, no es preciso. Y la palabra alianza se traduce después por testamentum,
Y testamento, Antiguo y Nuevo Testamento quiere decir precisamente, es una palabra de tipo jurídico, el testamento que uno deja o la herencia que deja una, exactamente, pero no se trata de eso. Se trata de un compromiso, el compromiso de Dios a favor de la humanidad. ¿Y en qué consiste ese compromiso? De salvarnos. Podemos hablar entonces de un primer compromiso y de un último compromiso, o digamos el compromiso definitivo. ¿Por qué? Porque lo que llamamos Antiguo Testamento es el inicio de ese compromiso de Dios con la humanidad. En forma pedagógica, Él elige un pueblo y va comenzando una historia de salvación con ellos, y esa salvación es definitiva con Jesucristo. Por eso hoy se habla más de la Biblia hebrea, se habla de la Septuaginta, que aquí tenemos justamente, esta que está en el medio es la Biblia hebrea. La Septuaginta, que es una versión de la Biblia hebrea, y el Nuevo Testamento, que es exclusivamente griego. Estos son los textos llamados originales. Se presume que del Antiguo Testamento hay también un protomasorético, es decir, un texto protomasorético que ya no existe hoy, del cual habría surgido la Biblia hebrea, la Septuaginta y otros también llamados originales, como el Pentateuco samaritano, también la Biblia siríaca, la Peshitta y los textos de Qumran. Entonces, todos estos textos forman lo que se llama el patrimonio literario original del Antiguo Testamento. Y para el Nuevo Testamento tenemos el texto griego, exclusivamente en griego, ¿verdad? Y Septuaginta, todos estos elementos forman parte del patrimonio, digamos, de revelación para nuestra fe. Hay una diferencia de algunos textos, de 6 textos más o menos, entre la Biblia hebrea y la Septuaginta. Porque la Septuaginta posiblemente se compuso en Alejandría, ¿verdad? Y por lo tanto los hebreos, digamos, muy piadosos, no aceptaban la Septuaginta por el hecho de que estaba en lengua griega, que no era la lengua santa. La lengua santa es hebreo. Pero los cristianos sí aceptaron desde el principio, por el hecho que también había cristianos en Alejandría, y el rey Ptolomeo hizo traducir este texto, o hizo una versión adecuada a los judíos que perdieron el hebreo en Alejandría. Y ahí tenemos 6 libros más, por ejemplo, el libro de Sabiduría, primero y segunda Macabeo, son 6 libros en total. Entonces, muchos hermanos nuestros separados no aceptan la versión de la Septuaginta, o esos 6 libros, o le llaman deuterocanónicos o apócrifos, por el hecho que están en lengua griega o porque no está en la lengua hebrea. Pero yo digo en ese sentido, entonces tienen que rechazar el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento solo está en griego, o sea, por coherencia. Entonces hoy sí ya hay en las sociedades bíblicas, digamos, una comunión en este sentido con la Iglesia Católica también, de reconocer todos estos libros y llamarle a uno protocanónicos y al otro deuterocanónicos a estos textos que están en el Antiguo Testamento. Y también hubo cuestiones sobre la carta a los hebreos, etcétera, o Apocalipsis, que entró último. Pero esto todo tiene que ver con el proceso de aprobación de estos textos dentro de la tradición de la Iglesia, que es la que aprueba, digamos, la canonicidad, la validez de estos textos sagrados considerados como revelados. ¿Y los géneros literarios? Sí, los géneros literarios, es decir, el tema de los géneros literarios empieza, digamos, a ponerse énfasis, sobre todo después, ya cuando empiezan las investigaciones al respecto, con documentos como la Providentissimus Deus y la Divino Aflante Spiritus, que son anteriores al Concilio Vaticano II. Y con el Concilio Vaticano II se impulsan los estudios bíblicos con la Dei Verbum. Y más adelante, el documento de Benedicto XVI, la Verbum Domini. Los géneros literarios son, digamos, maneras de expresar la revelación. Son como, digamos, envoltorio literario, digo yo, la manera de presentar. Una carta, por ejemplo, es un género literario, que no existe en el Antiguo Testamento, sí en el Nuevo Testamento. El género literario profético, las parábolas, por ejemplo, el género de la diatriba, el género retórico, el género pragmalingüístico, el género narrativo, es decir, son diversas maneras en que los autores sagrados expresan y comunican la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque hay un remitente y hay un destinatario, es decir, alguien que envía, Dios que revela
sus designios a los profetas y los profetas que comunican esto al pueblo. Entonces, para que el pueblo comprenda, pues utilizan estos géneros literarios para la comprensión, para facilitar la comprensión. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento Jesús acostumbra en los sinópticos, sobre todo Marcos, Lucas y Mateo, utilizar las parábolas. La parábola es un método de comparación para facilitar la comprensión. Como él se maneja en principio en el ámbito campesino, Galilea, él utiliza parábolas del mundo agrícola. Y le dice, el reino de los cielos se parece a un sembrador que salió a sembrar. Claro, porque los campesinos que se dedican a la agricultura van a comprender lo que es el reino de los cielos a partir de su propia profesión. Lo mismo, los primeros discípulos que se dedican a la pesca, le habla él, bueno, ustedes son pescadores porque se dedican a la pesca, pero yo voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Es decir, dándole a entender que la vocación tiene algo que ver con la profesión inicial. La misión de salvar almas. Es salvar almas. Lo mismo pasa con San Pablo, que va a utilizar otro tipo de géneros literarios, otro tipo de recurso, que es la carta básicamente. Pero al mismo tiempo él usa varios géneros literarios que tienen que ver con el mundo helenístico, porque él se forma en Tarso, que pertenece, digamos, heredera también de la cultura helénica. Utiliza, por ejemplo, la retórica, utiliza también el método comparativo, utiliza también el método del exemplum, el método de la periautología o autoalabanza, varios de estos géneros que hacen a la comunicación y que en ese tiempo eran, digamos, los medios o los métodos mediante los cuales se puede comprender mejor el mensaje, facilitar la comunicación del mensaje. De eso se trata. Tenemos otras preguntas, pero el tiempo se nos ha terminado para este espacio, así es que vamos a seguir hablando, prometemos a la gente, y gracias, Padre, por estos minutos, por estar aquí con nosotros. Muy bien, a las órdenes siempre. Gracias. Contale a la gente dónde estás. Yo estoy en la parroquia San Jorge del Comando del Ejército. Es una parroquia castrense. Tengo la cura pastoral ahí de los militares y de su familia que viven ahí. De manera que soy párroco de esta parroquia San Jorge. Porque la gente suele preguntar. Muy bien. Gracias, presbítero doctor César Neri Villagra, por compartir con nosotros estos minutos. Así hemos hablado en este inicio del mes de septiembre sobre el mes de la Biblia. Que tengan un excelente domingo. Muchas gracias.